Bueno, vamos a trabajar algunos ejemplos del método gráfico, teniendo en cuenta algunas características que me pueden servir para agilizar un poco los procesos. Voy a trabajar tres ejemplos en la sesión del día de hoy. Entonces, en el primer ejemplo vamos a trabajar un problema específico para darnos cuenta cómo los sistemas de ecuaciones lineales nos pueden ayudar a resolver. ¿Listo? Entonces el problema es el siguiente, dice, a un parque ingresaron 250 personas en un día. El parque tiene dos tipos de brazaletes para su ingreso, oro y plata. Si con el brazalete de plata ingresó la cuarta parte de los que ingresaron con el brazalete de oro, ¿cuántas personas ingresaron con cada tipo de brazalete? Entonces este problema lo voy a resolver utilizando un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, es decir, vamos a tener dos ecuaciones y vamos a tener dos variables. Entonces el problema como tal, aquí en la pregunta me dice cuántas personas ingresaron con cada tipo de brazalete, es decir, que me está preguntando cuánto es con oro y cuánto es con plata. ¿Listo? O sea que ahí es donde están mis dos variables o mis dos incógnitas. Entonces podríamos decir que vamos a tener una variable x y a esa variable x vamos a llamarla la cantidad de personas, con brazalete oro. ¿Listo? Y la variable y, entonces vamos a decir que es la cantidad de personas con brazalete plata. Listo. Entonces ahí ya tengo definidas mis dos variables. Ahora voy a construir las dos ecuaciones. Entonces la primera ecuación, digamos que el ejercicio como tal me la facilita ahí de entender porque me dice que a un parque ingresaron 250 personas. Aquí no me está especificando con qué tipo de brazalete, me dice que ingresaron 250 personas. Entonces yo lo puedo plantear diciendo que la cantidad de personas con brazalete oro más la cantidad de personas con brazalete plata que ingresaron al parque fue de 250 personas. ¿Listo? Como estamos trabajando el método gráfico, pues la idea es que voy a llevar esa ecuación al plano cartesiano. Entonces, para poderla llevar al plano cartesiano, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que despejar la variable y. Entonces me quedaría y es igual a 250 y la x que está acompañando a la y la vamos a pasar al otro lado. Como está positiva, la vamos a pasar negativa y vamos a organizar de tal forma que me quede y igual menos x más 250 para que me quede con la estructura y igual mx más b. Listo, ya quedó despejada. Esto lo voy a llevar al plano cartesiano. Listo, aquí hay algo clave. Entonces, en esta ecuación que tenemos, la pendiente, que sería, la ecuación dice y igual mx más b. Recordemos que m es la pendiente, el valor que acompaña a la variable x es la pendiente. Para este caso no aparece ningún valor, por lo tanto asumimos de que el valor es 1. ¿Listo? Y como es negativa, entonces la pendiente es igual a menos 1 en nuestro ejercicio. Y el punto de corte con el eje y es el que corresponde a la letra b, que para este caso es el que está después de la pendiente y la variable x, entonces sería 250. Ese es un punto de corte. Entonces, como ese es el punto de corte con el eje y, entonces podemos decir que b es igual a 250. ¿Sí? Si lo escribimos con coordenadas, pues sería 0,250. Aquí ya tengo un punto para graficar en mi plano cartesiano. Entonces voy a ir a mi plano cartesiano 0,250. Entonces vamos al plano cartesiano, vamos a acomodarlos de tal forma que los ejes queden iguales. Aquí están de 10 en 10, voy a configurarlo acá. Para que me quede de la misma forma. Listo, ahí ya los tenemos de 10 en 10. Como el punto es 0, 250, pues voy a trabajarlo de 50 en 50 para que me facilite un poco la gráfica. Entonces ahí quedo de 50 en 50. Y ubico 0, 250
Entonces, como es el corte con el eje Y, entonces debe quedar ubicado sobre el eje Y. Entonces ubicamos el punto 0, 250. Listo. ¿Cómo voy a determinar el otro punto? A partir de la pendiente. La pendiente me va a ayudar para no tener que tabular, hacer el siguiente punto y que me quede pues relativamente fácil de encontrar en la recta numérica. Entonces, la pendiente es -1. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. La pendiente, que lo representamos por la letra M, vamos a decir que la pendiente, lo que me está queriendo decir, organicemos esto, la pendiente lo que me está queriendo decir o que me representa realmente es que es el movimiento del punto que digamos ya tenemos en el eje Y sobre el movimiento en el eje X, o con relación al movimiento en el eje X del punto. ¿Cómo así? Entonces, desde el punto de corte yo voy a representar esto. En este caso, nuestra pendiente es -1. Como yo aquí lo tengo como en fraccionario, es decir que necesito dos valores, pues yo podría decir que sería -1, y como no tiene nada más, le puedo agregar un 1 abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto se va a mover, como es negativo, se va a mover hacia abajo. El punto que ya tenemos, -1, se va a mover una unidad hacia abajo. Y el punto X, como es positivo, se va a mover una unidad a la derecha. ¿Listo? Entonces, pasemos a nuestro plano cartesiano. El punto que ya tenemos se va a mover una unidad, dijimos -1, entonces se va a mover, este punto se va a mover una unidad hacia abajo. Aquí, ¿qué pasa con las unidades? Las unidades yo las estoy representando de 50 en 50, entonces se va a mover de 250 a 200, se va a mover una unidad hacia abajo. Entonces llegaría acá, pero también se va a mover una unidad a la derecha, entonces se mueve una unidad hacia abajo y se mueve una unidad a la derecha. Eso es lo que me está diciendo esta información. Entonces, de acuerdo a eso, se mueve una unidad hacia abajo, una unidad hacia la derecha. Entonces aquí quedaría ubicado el punto en las coordenadas 50 con 200. Entonces ubiquemos el punto y ahí me quedaría otro punto. Ya con esos dos puntos yo puedo trazar la línea y esa sería la línea recta de la primera ecuación. ¿Listo? Bien, pasemos ahora a la segunda ecuación. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? Entonces, esa no la veo ahí, entonces me toca construirla. ¿Y de dónde va a salir esa ecuación? Me está diciendo acá, si con el brazalete de plata ingresó la cuarta parte de los que ingresaron con el brazalete de oro. Entonces de ahí voy a sacar la segunda ecuación. Para la segunda ecuación decimos que el brazalete de plata, que está representado con la letra Y, ¿cierto? La cantidad de personas con el brazalete de plata, ingresó una cuarta parte de los que tienen oro. Entonces Y igual una cuarta parte de los que tienen el brazalete de oro, que está representado con la letra X. Esa es la información que me da, o sea que ahí ya se me está generando la segunda ecuación. Vamos a volver aquí para tener en cuenta lo siguiente. La estructura Y igual mx más b. Listo, entonces si nos fijamos en este ejercicio, ¿cuánto es la pendiente? Pues lo que acompaña a x, es decir, un cuarto. ¿Y cuánto es b? En este caso no aparece ningún valor para b. ¿Qué significa esto? Que esta función, al no tener movimiento en b, significa que va a pasar por todo el centro del plano cartesiano, el punto 0, 0. ¿Listo? Entonces aquí, o el punto de corte, entonces va a ser ya 0, 0. Esto no tiene punto de corte con las dos rectas, sino que pasa específicamente por 0, 0. Entonces ya tengo un punto, el 0, 0. De acuerdo a eso, entonces vamos a graficar 0, 0. Listo, 0, 0. Y ahora me está diciendo, volvamos acá, la pendiente es un cuarto. Entonces, según lo que acabamos de decir, m es igual a un cuarto. Recuerden que si está, como lo tengo ahí en fraccionario,
La parte de arriba me indica el movimiento, corramos esto para acá para entenderlo mejor, m1/4. Este 1 me representa el movimiento en el eje y este 4 me representa el movimiento en el eje X. Como este 1 está positivo, significa que el punto se va a mover hacia arriba. ¿Listo? Una unidad hacia arriba. Y este se va a mover en el eje X, 4 unidades. Como está positivo, se va a mover a la derecha. Listo, entonces vamos a hacer eso. Vamos a mover el punto que ya tenemos, una unidad hacia arriba y 4 hacia la derecha. El punto que ya tenemos lo vamos a mover una unidad hacia arriba y 4 hacia la derecha. 1, 2, 3 y 4. Ese sería un punto. ¿Listo? Y ahí trazamos nuestra línea y quedaría de esta forma la segunda línea. ¿Listo? Ahora, como estamos determinando método gráfico, ¿cierto? Me dice el ejercicio el método gráfico, y en el método gráfico, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Trazar las dos líneas en el mismo plano cartesiano y encontrar el punto donde se cortan las dos líneas. Entonces, en este caso, vemos que el punto sería este que tiene aquí la letra D. Ese sería nuestro punto de corte con las dos líneas. Entonces, pongámoslo de otro color. Ese sería nuestro punto de corte. ¿Listo? Y ese punto de corte, pues miramos el plano cartesiano, tiene coordenada 200 en X y 50 en Y. Esas son las coordenadas de nuestro punto de corte. Mirámoslo ahí, ahí está. Coordenada en X 200, coordenada en Y 50. ¿Qué quiere decir eso? Entonces que nuestros valores, digamos el punto me está dando con coordenada 200 y coordenada 50. Recuerden que el primer valor corresponde a X y el segundo corresponde a Y, y esos serían los valores de nuestra variable X 200 Y 50. Entonces digamos que de esta forma ya podemos responder la pregunta. Entonces, ¿cuántas personas ingresaron con cada tipo de brazalete? Entonces, la cantidad de personas que ingresó con brazalete de oro fueron 200. La cantidad de personas que ingresó con brazalete de plata fueron 50. Aquí no hace falta que comprobemos las dos ecuaciones, porque realmente la pregunta que me están haciendo es cuántas personas ingresaron con cada tipo de brazalete. ¿Listo? Entonces, aquí podemos tener en cuenta que para graficar yo necesito un punto de corte. Recuerden que si no hay punto de corte sería porque pasa por todo el origen, y la pendiente. Entonces, con la pendiente debemos tener en cuenta que es el movimiento del punto que ya tenemos, del movimiento en el eje Y y movimiento en el eje X. Que si el movimiento en el eje Y es positivo, va hacia arriba; si es negativo, va hacia abajo; y lo mismo en X, si X es positivo, a derecha, o si no, a izquierda. ¿Listo? Ese era el primer ejemplo que íbamos a trabajar. Nuestro segundo ejemplo, vamos a ver, tiene una particularidad. Entonces me dice resolver el siguiente sistema de ecuaciones por el método gráfico. Entonces me dan el siguiente sistema de ecuaciones. Me dicen 8x menos 10 igual 2y, por aquí 3y menos 12x menos, 3y igual 12x menos 21. Listo, tenemos ese sistema de ecuaciones y voy a resolverlo por el método gráfico. Recuerden que para resolverlo por el método gráfico tenemos que despejar cada ecuación. Entonces vamos a despejar cada una de las ecuaciones. Entonces vamos a decir que la ecuación 1, tenemos 8x menos 10 igual 2y. Vamos a despejar esa ecuación. Pues en este caso simplemente tengo que pasar el 2 que está aquí a la derecha, lo voy a pasar para la izquierda y ya quedaría a este lado despejada la letra Y. Listo, no hace falta que esté necesariamente en la parte izquierda.
puede estar en cualquiera de los dos lados. Entonces podríamos decir que 8x menos 10 es igual a y, y el 2 lo vamos a pasar a dividir. Digamos que ahí ya quedó despejada, pero puedo hacer un paso adicional. Podría dejarla así, pero si nos damos cuenta, yo 8 lo puedo dividir entre 2 y da un número exacto como resultado, un número entero. Y menos 10 lo puedo dividir entre 2 y también me da un número entero. Entonces voy a dividirlos entre los dos. Esto sería igual a y. Si lo quiero entender mejor, ese 2 estaría así. Menos 10 también estaría aquí. Listo, estarían las dos partes para entender un poco mejor por qué hacer la división. O si no, podría hacer de una vez la división directa. Y de aquí tenemos 8 dividido entre 2 da 4. X menos 10 dividido entre 2 da 5 y esto es igual a y. Listo, si lo queremos organizar para entenderlo mejor, y igual 4x menos 5. Listo, ya tenemos ecuación 1. Vamos con la ecuación 2. La ecuación 2 me dice 3y igual 12x 3y igual 12x menos 21. Listo. Entonces vamos a despejar esa ecuación. Igual que en el ejercicio anterior, este 3 es el único que me hace falta quitar, que lo voy a pasar a dividir. Entonces podemos decir y igual 12x menos 21 dividido entre 3. Entonces aquí pasa lo mismo, 12 lo puedo dividir entre 3, 21 lo puedo dividir entre 3, entonces procedemos a hacer esa división. 12 dividido entre 3 me da 4. ¿4 qué? 4x menos 21 dividido entre 3 da 7. Listo, ya tengo mi segunda ecuación. Entonces ya puedo graficar las dos rectas. Entonces vamos a graficar la primera ecuación. Entonces vamos a escribir por acá con otro colorcito la pendiente de esta ecuación. Entonces decimos m es igual la pendiente. Entonces recuerden que la pendiente es el que acompaña a la variable x. En este caso sería 4. Entonces vamos a anotar ese 4. Y tiene un punto de corte, que el punto de corte está determinado por b, que es este que tenemos acá. Entonces el punto de corte sería 0 menos 5. Listo. Eso es lo que voy a graficar en el plano cartesiano. 0, 5. Vamos al plano cartesiano. Borremos todo. Listo. Y ubicamos el punto 0, 0 menos 5. Entonces decimos 0 menos 5. Como es el punto de corte con el eje Y, pues va a estar ubicado sobre el eje Y. Listo, 0 menos 5. Y viene el trabajo con la pendiente. Entonces volvemos a explicar lo de la pendiente. Me dice m igual a 4. ¿Qué significa esto? Que se va a mover 4 unidades hacia arriba por cada unidad que se mueva hacia la derecha, porque sería 1. Es decir, esto sería como un 4 sobre 1. Se mueve 4 unidades arriba y se mueve una unidad hacia la derecha. Listo, entonces miremoslo acá. Este puntico lo vamos a mover 4 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4 y una unidad a la derecha, a este lado. O sea que aquí quedaría el otro punto. Listo, ya con esos dos puntos yo puedo trazar la recta. Borramos este y trazamos la línea recta. Listo, ya quedó la línea recta. Listo. Entonces tenemos que el punto 1 menos 1 sería el punto que me generó. Listo. Si lo quisiéramos comprobar, pues de aquí lo podríamos hacer. Si yo reemplazo x por 1, me quedaría 4 por 1, 4, y 4 menos 5 me daría menos 1, que sería efectivamente el punto de acá, pero pues me queda mucho más fácil encontrar ese punto a partir de la pendiente. Listo. Vamos con la segunda ecuación. Entonces, segunda ecuación, tengo y igual 4x menos 7, la pendiente, entonces decimos m sería 4,
la pendiente, que es el valor que acompaña a la x, 4. Nuevamente, eso es como si tuviera un 4 sobre 1, ¿cierto? Y ese 4 me dice que este se mueve 4 unidades arriba y una unidad hacia la derecha por ser positivo. Y el punto de corte, entonces sería este menos 7, o sea que el punto de corte sería 0, menos 7. Ese sería el punto de corte. Entonces vamos a ubicar primero el punto de corte 0, menos 7. Entonces venimos plano cartesiano, queda sobre la línea Y porque es el punto de corte con el eje Y, entonces 0 y menos 7. Movamos un poco por acá nuestro plano cartesiano. 0 menos 7, listo. Y a partir de eso vamos a hacer la pendiente, pendiente 4. Ese punto se va a mover 4 unidades hacia arriba, una unidad hacia la derecha. Entonces desde este punto C vamos a mover 4 unidades hacia arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba y una unidad hacia la derecha. Ahí tenemos el punto. Y trazamos la línea. Listo. Vamos a ver, la idea en nuestro método gráfico es buscar el punto en donde se cortan. ¿Listo? Entonces vamos a buscar, vamos por aquí a ver dónde se cortan. No pasa nada. No se cortan por ahí, por este lado tampoco se cortan. Es decir, que aquí está pasando algo, digamos que es raro. ¿Qué está pasando acá? Las líneas no se cortaron, pero si el método gráfico me dice que se deben cortar, entonces aquí pasa algo específico, que este sistema de ecuaciones lineales no tiene solución. Es decir, no hay dos números que al poner el mismo número acá y el mismo número acá, las igualdades se mantengan. Y no hay dos números en Y que al ponerlo en las dos ecuaciones las igualdades se mantengan. ¿Listo? ¿Esto por qué pasa? Si nos damos cuenta, aquí en la gráfica estas líneas son líneas paralelas. Cuando las líneas son paralelas, pues nunca se van a cortar. Entonces podemos decir que el sistema de ecuación lineal en este caso no tiene solución. ¿Listo? Y pues digamos que de principio o aquí sin necesidad de graficar, en el momento en que yo obtengo las dos ecuaciones explícitas, mentiras, por aquí, que obtuve esta ecuación, y igual 4x menos 5, y cuando obtuve esta otra ecuación, y igual 4x menos 7. Si nos damos cuenta, la pendiente es la misma. Como la pendiente es la misma, ahí va a ser que las dos líneas sean paralelas, porque tienen exactamente la misma inclinación. Entonces digamos que cuando yo llego a este punto no habría necesidad de graficar, sino que puedo decir, la primera ecuación y la segunda ecuación tienen la misma pendiente. Por lo tanto, no hace falta graficar porque son líneas paralelas. ¿Listo? Ese era nuestro segundo ejemplo que quería que nos diéramos cuenta de ese pequeño detalle. Entonces no tiene solución. Aquí escribámoslo, no tiene solución. Listo, este sistema de ecuaciones no tiene solución. Bueno, vamos a trabajar un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo también tiene una característica específica. Entonces, nuestro ejemplo 3 me dice que resuelva el siguiente sistema de ecuaciones. Entonces me dice 3y igual menos 9x más 18. La segunda ecuación me dice 5y igual menos 15x más 30. Listo, entonces trabajamos con cada una de las ecuaciones y las dejamos como una ecuación explícita, es decir que vamos a despejar y. Entonces tenemos 3y igual menos 9x más 18. Entonces podríamos decir que y es igual a menos 9x más 18 dividido entre 3. El 3 que está aquí acompañando a la y pasa a dividir, y aquí podemos hacer las divisiones, ya que 9 divide a 3,
y lo mismo por este lado. Entonces se pueden dividir y da un número exacto. Entonces me quedaría menos 9 dividido entre 3, me daría menos 3. Menos 3x más 18 dividido entre 3 me da como resultado 6. Listo, ya tengo mi primera ecuación. Podría graficarla, entonces vamos a graficarla de una vez. Entonces aquí procedemos a encontrar punto de corte y la pendiente para que me facilite. Entonces decimos pendiente es igual a menos 3. ¿Qué significa esto? Entonces que se va a mover 3 unidades hacia abajo. ¿Listo? ¿Por qué 3 unidades hacia abajo? Eso es como si fuera menos 3. Como no tiene fracción, le ponemos el 1 si queremos entenderlo. Y me dice que ese punto se va a mover 3 unidades hacia abajo en el eje Y. ¿Listo? ¿Por qué hacia abajo? Porque es negativo. Y el 1 positivo se va a mover una unidad a la derecha. Listo. Y el punto de corte, entonces si nos fijamos aquí está 6, entonces va a dar 0,6. 0 en X y 6 en Y. Entonces vamos a graficar el 0,6. Vamos acá. Borrar todo, no guardar. Listo. 0,6. Entonces 0 en X, 6 en Y. Dio por acá. Y vamos a la pendiente. La pendiente me dice menos 3, 1. Entonces 3 unidades hacia abajo, 1 hacia la derecha. Entonces este puntico se va a mover 3 unidades hacia abajo, 1, 2, 3 y 1 hacia la derecha. Listo, por aquí queda otro punto. Trazamos la línea y tenemos esto. Listo, ya tengo mi primera recta. Vamos con la segunda recta, la segunda ecuación. Entonces me dice la segunda ecuación es igual 5y igual menos 15x más 30. 5y igual menos 15x más 30. Listo, despejamos. Tendríamos y igual menos 15x más 30. Esto lo dejamos quietecito y dividimos entre 5, que es el que está acompañando a la letra y. Por lo tanto, y igual, dividimos 15 entre 5, me daría 15 dividido entre 5 da 3, queda negativo porque uno de los dos es negativo, más 30 dividido entre 5 da 6, menos 3x más 6. Listo. Entonces miremos que aquí pasa algo curioso. Dice dice y igual menos 3x más 6, pero la otra es menos 3x más 6, es decir que la misma línea recta. Entonces pues aquí no la voy a graficar porque pues graficarla sería obtener exactamente la misma línea recta. Van a quedar las dos líneas una sobre otra porque es la misma ecuación. ¿Listo? Es decir que va a ser la misma línea, y como es la misma línea, es decir que las dos líneas coinciden, quiere decir que este sistema tiene infinitas soluciones. ¿Listo? Pues porque es la misma ecuación. ¿Listo? Entonces aquí podemos decir que este sistema tiene infinitas soluciones. No pasa como en las otras, que en las otras encontramos un valor para X, encontramos un valor para Y y ya, son esos valores. Entonces sería una solución. En este caso tiene infinitas soluciones. Esas son algunos sistemas de ecuaciones que tienen unas particularidades. Pues en el primero sí tratamos de ver sobre un ejemplo específico, y aquí ya lo que estamos intentando es mostrar qué podría pasar. Entonces podría pasar que las dos líneas sean paralelas porque tienen la misma pendiente, entonces el ejercicio no tiene solución, o el sistema de ecuaciones no tiene solución. Y podría pasar que las dos líneas queden superpuestas, quede una sobre la otra. Eso quiere decir que el sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. Listo, espero que con este video puedan aclarar algunas dudas. Si llegan a generar algún otro inconveniente, alguna otra duda, quedo pendiente a los comentarios, y estén pendientes a los siguientes videos donde trabajaremos otros métodos. Muchas gracias.